¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y para que se siga escribiendo, el periodismo y el periodismo de investigación juega una labor fundamental en nuestra democracia. Por eso que semana a semana invitamos a distintos medios de investigación, entre ellos The Clinic, y hoy está el editor de su unidad de investigación, precisamente, don Nicolás Sepúlveda. Nico, bienvenido a nuestro Living Ciudadano nuevamente. Muchas gracias, don Freddy Stock. Gracias por la invitación. Feliz que estemos acá conversando de periodismo y de las cosas que semana a semana van trayendo, ¿no? Sí. Se sigue investigando en verano. Seguimos investigando en verano, el equipo está ahí listo, dispuesto, todos los días trabajando en reportajes semanales que estamos publicando los martes en general. Los martes. Sí. Este dejó un remesón importante. Todavía está ahí la réplica de lo que puede pasar con esta nota que trajo The Clinic. Y habla de los desconocidos traspasos de Corfo al gobierno por 3,4 billones de pesos que implicaron la venta de patrimonio fiscal. Dice la nota que en 2023 el Ministerio de Hacienda requirió traspasos extraordinarios desde Corfo por más de 3,4 billones de pesos. En las actas de la corporación revisadas por The Clinic consta que el ministro Mario Marcel argumentó que los recursos eran necesarios porque estaba, comillas, copado el nivel de endeudamiento de ese año. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar ese traspaso, argumentando que su deber era resguardar el patrimonio de la corporación. Esto está ahí en work in progress, como se dice, ¿no? Sí, está pasando de todo políticamente con esto, ¿eh? Están pasando cosas, una información que nosotros estábamos siguiendo hace ya bastante tiempo. Nosotros, para poder acceder a esta información, que no estaba disponible en ninguna parte, ¿no? Porque claro, algunos personeros de gobierno salieron a decir que esto no era información desconocida, que se sabía, pero no se sabía. Nosotros, para poder enterarnos de los detalles, tuvimos que pedir por ley de transparencia las actas del Consejo de Corfo de los últimos años, y las analizamos ahí durante harto tiempo, no es algo tan fácil, y lo publicamos ahora. Y sí, era algo desconocido que, más allá de la escandalera que se ha formado, ¿no? Que escondieron la información, por qué lo hicieron, etcétera, etcétera. Lo que está acá, en el fondo, es que hay un problema con la billetera fiscal en Chile, que el país le falta plata para cumplir con sus compromisos, con los programas sociales que van en beneficio de la ciudadanía, y por eso tienen que hacer este tipo de retiros desde Corfo. No es algo habitual, ¿no? Para que la gente lo entienda. Eso te iba a preguntar, porque unas personas dicen que no, que esto se hace siempre, que todos los gobiernos sacan recursos de Corfo. ¿No es así, dices tú? Pueden sacar recursos de Corfo, pero la diferencia es que acá se tuvo que vender patrimonio fiscal. La última vez, porque la información de Corfo no es tan pública como a veces quieren hacer creer, la última vez que se hizo de forma extraordinaria fue durante la pandemia, en el gobierno de Sebastián Piñera, donde se sacaron $1.000 millones y tuvo que venderse patrimonio, ¿no? Ahora se vuelve a hacer en 2023 sin ninguna emergencia, que al menos sepamos, un tipo pandemia pública que afecta al país, ¿no? Cuando se habla de enajenar patrimonio, ¿qué patrimonio se refiere? Porque nuestro parte del patrimonio que tiene Corfo es que sus fondos los invierte, ¿no? Corfo es un ente estatal, su consejo lo componen vicepresidente ejecutivo, actualmente José Miguel Benavente, y varios ministros de Estado, encabezados por el ministro Grau. Corfo depende de Economía. Su objetivo es impulsar innovación tecnológica, impulsar a las pymes, nuevos tipos de negocios, etcétera, ¿no? Y su patrimonio está invertido, ¿ya? En bonos, en fondos, etcétera, etcétera. Para cumplir parte de este requerimiento del gobierno, que fueron 3,4 billones de pesos, para que la gente entienda bien, son 3 miles de millones. Sí, mucha plata, ¿no? Aproximadamente 3.500 millones de dólares. Lo que tuvo que hacer Corfo fue salir a vender parte de ese patrimonio que ya estaba invertido, ¿no? Y algo importante que está en el reportaje, lo anoté acá, porque es relevante. Como estaba invertido, el señor Benavente, que es el vicepresidente ejecutivo de Corfo, se abstuvo, ¿no?, de este último aporte que tenían que hacer al gobierno por 1.500 millones de dólares. Y en el acta de Corfo él señala que se va a hacer un plan para evitar que haya pérdida de capital. Es decir, que Corfo venda más barato de lo que compró, pero que, y cito textual, ¿no?, él dice: se dejarán de percibir los intereses de los instrumentos con que está invertida la plata. Perfecto. Y las pérdidas van a dejar de percibir esos intereses por 193 millones de dólares. Veamos las actas, ¿no?, que ustedes juntan precisamente en esta nota, y lo explicamos, Nico. Ya, esta acta de la sesión 523 del 29 de noviembre del 2023, ¿no?, dice:
y esto es lo que opinó Benavente, ¿no?, el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Dice que remarca que esta solicitud implica, por tanto, una reducción de los fondos patrimoniales que permitan el funcionamiento de largo plazo de la corporación, y recuerda que, a diferencia de los demás servicios públicos, Corfo es una entidad que autofinancia su presupuesto en más de un 95%, lo que explica el impacto de la solicitud y la relevancia de la obligación que le cabe como vicepresidente ejecutivo en términos de resguardar el patrimonio de la corporación, por lo que corresponde es el deber de abstenerse de la votación. Claro, aquí también esto es muy grave, ¿no? El propio vicepresidente ejecutivo dice: yo me abstengo porque esto va a tener implicancias para el devenir de Corfo, que se tiene que autofinanciar. Fue de los asuntos más llamativos, por eso nosotros consideramos que era un asunto de relevancia pública y por eso lo investigamos, ¿no? Al interior de Corfo no estaban contentos con estas decisiones del gobierno. Evidentemente ahora dependen de economía, tienen que salir a decir, esto no fue un programa legal, no fue un problema legal, eso hay que recalcarlo, y en el reportaje nosotros lo decimos. Legalmente el gobierno puede sacar dinero de Corfo. Corfo es un ente estatal. Ya. El punto que uno se pregunta es por qué el gobierno tiene que estar sacando dinero de Corfo cuando no hay una emergencia tipo pandemia que lo requiera, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con las finanzas fiscales? Que el gobierno tiene que recurrir a estos métodos extraordinarios para poder financiar gasto corriente, Freddy. Es la caja, es como que si tú en tu casa a fin de mes, para poder pagar las cuentas, en vez de pedir un préstamo, porque el ministro Marcel de Hacienda en las actas dice que tenían que hacerlo porque tenían la capacidad de deuda copada ese año, en 2023, no podían pedir más deuda. Veamos esa acta. Veámosla. ¿No? Que explica muy bien también lo que tú estás diciendo, mira. Y esta es la sesión también del 522, ¿no?, del 5 de octubre del 2023. Sí. Dice que don Mario Marcel acota que la razón para solicitar el anticipo de excedentes del litio tiene que ver, por una parte, con la caja y por otra parte con las fuentes de financiamiento del fisco, atendiendo que está copado el nivel de endeudamiento de este año, por el cual no es posible sostener la caja a través de la emisión de deuda. O sea, tú explicabas que la mitad de este patrimonio enajenado, ¿no?, pertenece al sistema financiero. ¿La otra mitad sería entonces los excedentes del litio? Sí, en febrero de 2023 se hace una primera solicitud por parte del gobierno de Corfo de 2 billones de dólares, aproximadamente 2.000 millones, o sea, 2 billones de pesos, aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y eso se financia a través de 5 cuotas a lo largo del año con excedentes del litio, ¿no? En 2022 y 2023 el litio estuvo a muy buen precio. Y el Estado, como tiene contratos de arrendamiento con Soquimich y con Albemarle en el norte, en el Salar de Atacama, recibió mucho más dinero. Y ahí se sacaron esos excedentes del litio, al menos 2 billones de pesos. Pero luego, en noviembre de 2023, el gobierno hace una nueva solicitud por 1.500 millones de dólares. Y es ahí cuando Benavente, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, se abstiene y dice esto va a generar un daño patrimonial. Y ahí es cuando Corfo tuvo que salir a vender patrimonio, ¿no? Yeah. La situación era esa, ¿no? Lo decía Marcel, no podían pedir más deuda. Ahí está Benavente, que es el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Y Freddy, para que la gente lo entienda en la casa, es como que tú a fin de mes tienes que pagar las deudas, no te alcanza con el dinero que tienes, no puedes endeudarte porque los bancos, por ejemplo, no te están prestando plata, y lo que tú haces para pagar las deudas es vender tu auto o vender el refrigerador, reducir tu patrimonio, ¿no? Para cerrar el mes. Entonces, el problema de fondo es ese. Nosotros estamos siendo cada vez más pobres, entonces, en términos concretos. No estamos siendo capaces de cerrar el mes como país, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que yo creo que nadie lo está debatiendo en el fondo, ni la oposición ni el gobierno. Nadie está diciendo, ok, si este es el problema, ¿cómo vamos a recaudar más? O bien, ¿cómo vamos a gastar de mejor forma? ¿Cómo se va a priorizar el gasto? Como que nos estamos haciendo los lesos con eso. Es grave esto porque, claro, como tú dices, si esto es estructural, se va a seguir repitiendo. Bueno, este año el gobierno tuvo que sacar del FES, del Fondo de Estabilización, otra cantidad de dinero para poder cerrar el año también. ¿Qué te parece esta respuesta que da el ministro Grau, ¿no?, al respecto? Mira. Esto, bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también hay otros ingresos que llegaron directamente al Tesoro, y por lo tanto era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país. Yo estoy seguro que quienes están viendo esta entrevista entienden perfectamente bien que si uno un año en particular tiene más ingresos y tiene urgencias sociales en materia de seguridad, por ejemplo, con la necesidad de más carros para los policías, si necesita abordar nuestro desafío en materia de salud, en materia de vivienda, es normal que los recursos que tiene el país, en este caso los recursos por un mejor precio del litio, justamente se puedan gastar en estas prioridades que son las prioridades que hemos definido en materia presupuestaria. Claro, habla de compras específicas, pero estamos, según lo que ustedes señalan, repitamos la cifra, ¿no?, que es sideral.
son 3,4 billones de pesos. 3,4 billones de pesos. Sí, es mucho dinero. Un 4,5% del PIB de ese año. Del presupuesto, perdón. Un 4,5% del presupuesto de Chile en ese año se solicitó en recursos extraordinarios desde Corfo. Yeah. Lo que dice el ministro tiene toda lógica. Nadie podría discutirle que la plata que ingresa al fisco por concepto de impuesto o por mayor precio del litio tiene que ir para mejorar la calidad de vida de los chilenos. En seguridad está todo bien. Lo que no dice el ministro es que esas platas de Corfo, el diseño de Corfo, no está para financiar el gasto corriente, los gastos de mes a mes o anuales del gobierno. Corfo tiene un fin específico que es financiar, lo decíamos, ¿no? Innovación, nuevos modelos de desarrollo, financiar startups y empujar el desarrollo del país desde el ámbito empresarial, ¿no? Claro, para elevar el crecimiento. No para pagar las cuentas a fin de mes, ¿no? Y lo que tampoco dice el ministro es que estos 1.500 millones de dólares, que fue la última solicitud que hace el gobierno de Corfo en noviembre de 2023, ese dinero estaba invertido y formaba parte del patrimonio de Corfo. ¿Por qué esto generó tanta rabia y enojo en el mundo técnico, en los técnicos de Corfo, fundamentalmente? Porque Corfo venía arrastrada pérdidas desde 2018 y 2021, pérdidas importantes. Corfo, esto no lo sabe todo el mundo, pero es, por ejemplo, el accionista mayoritario de Metro. Por tanto, cuando Metro tiene pérdida, Corfo también sufre con esas pérdidas. Entonces, en 2020 tenía pérdidas hasta 2021, venía con una situación patrimonial dañada, en 2022 hubo excedentes del litio, mejoró la situación y el dinero se invirtió, ¿no?, del litio. Y cuando el gobierno lo solicita en noviembre de 2023, ese dinero ya formaba parte del patrimonio de Corfo, estaba invertido en instrumentos financieros, ¿no? Por eso fue una medida extraordinaria. Entonces, lo que no ha explicado el gobierno, que se defiende como si esto fuera un ataque, ¿no? Nuestro objetivo, como siempre, no es atacar a nadie. Eso, hay temas de interés público que tenemos que poner sobre la mesa. Es nuestro dinero el que está siendo es gastado de alguna manera, ¿no? Es un tema importante. Entonces, lo que tiene que explicar el gobierno es por qué razón tuvo que salir a solicitarle a Corfo financiamiento extraordinario en 2023. ¿Por qué no estábamos llegando a fin de año pudiendo cumplir con la caja? O sea, ¿por qué estamos gastando más de lo que tenemos? Claro. Y además, por otro lado, hay voces, y el mismo ministro de Hacienda, que dice que van a rebajar los impuestos a las grandes empresas. A la empresa. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar una cosa con otra, ¿no? Y también salen voces en la misma oposición sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, con esta nota que trajeron ustedes en The Clinic. Escuchémosle a Liz Matei. Lo de Corfo es un escándalo y claramente da para una comisión investigadora. El monto es enorme, brutal, pero además están financiando un gasto que es permanente con un ingreso por una sola vez, que es la venta. Mientras tanto, los chilenos, que lo único que quieren es una lucha frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, no perciben absolutamente ninguna mejora en esta materia. Porque el dinero se ha gastado a fundaciones, se ha gastado en 100.000 funcionarios nuevos de gobierno, que nadie sabe lo que hacen, etc. Francamente, yo esperaba mucho más del ministro Marcel. Claro, tiene un punto acá, ¿no?, más allá de lo político contingente y el año electoral y todo, ¿no? Pero que, claro, si son gastos permanentes, si estamos financiando con plata de una vez, que tenemos solamente una vez, gastos permanentes del Estado. Sí, o sea, claro, se generó el debate, tú lo dices, Freddy, hay que entender que estamos en año electoral, Evelyn Matei es candidata presidencial, pueden salir también un poco a aprovecharse de esto, ¿no? Pero lo que dice tiene razón, es lo que estás comentando tú. Si tú tienes gastos permanentes, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la casa, ¿no?, la cuenta de la luz, del agua, del gas todos los meses, y tú la estás financiando con ingreso extraordinario, en este caso, claro, ingreso extraordinario del litio, en una familia normal, un préstamo para poder pagar la luz, el agua, el gas, estamos en un problema. El auto lo podéis vender solamente una pura vez, pues. Exactamente. Pero si tu deuda es permanente en tu hogar, no vas a poder vender el auto de nuevo el mes siguiente. Hay que decir que, en todo caso, después del auge del litio en 2022-2023, el gobierno sacó esos dineros, pero se fijó, sí, por recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, una nueva regla que lo igualó al cobre, que dice que eventualmente en años, cuando el precio del litio, al igual que el del cobre, estén demasiado alto, va a haber un tope de gasto, ¿no? Y el resto se va a generar un fondo para pero hay que guardar para las generaciones que vienen, cuando el litio no sea lo que es, cuando es que estamos en una situación en Chile muy compleja. El porcentaje de deuda respecto del PIB, Freddy, eso no ha parado de crecer, y no es un asunto de este gobierno, esto viene desde hace muchos gobiernos atrás, donde estamos gastando más plata de la que ingresa. Entonces, bueno, hay que dar una discusión de fondo respecto a cómo lo vamos a resolver. ¿Qué le dijeron a ustedes cuando estaban haciendo la nota, no? Porque esto
lo destaparon ustedes, no se sabía públicamente, ¿no? No se sabía públicamente, a pesar de lo que dice el ministro Grau y algunos personeros del gobierno, no era información pública, tampoco lo sabían en el Congreso, ni los parlamentarios oficialistas ni de oposición de las comisiones de Hacienda no lo sabían. Esto no estaba, nunca se transparentó. Nosotros publicamos este martes, desde la semana pasada estábamos enviándole consulta al gobierno, a la DIPRES, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda y a Corfo, para obtener su versión respecto a esto. Claro. Nunca hubo un café, nunca nos citaron una reunión para explicarnos qué había sucedido. Las respuestas llegaron a última hora, durante la madrugada del día lunes, porque nosotros estábamos apurándonos, y llegaron las respuestas que nosotros publicamos en el mismo reportaje, ¿no? Donde mencionan que esto no es ilegal, que fue de los recursos extraordinarios del litio, pero siento yo que en el gobierno no tuvieron la claridad de la magnitud que tenía esta información, de la gravedad y lo que iba a generar. Exacto. Se acaba de abrir una investigación de la Contraloría, la oposición anunció una comisión investigadora desde marzo en el Congreso. Sí, están pidiendo también el puesto de la jefa de presupuesto también, ¿no? Claro, de Javiera Martínez. De Javiera Martínez, por lo menos que vaya a aclarar al Congreso también, ¿no? Claro, me imagino que la van a citar a declarar ahí, pero hay que dar alguna explicación y hay que dar un debate de fondo. Si el aporte que tratamos de hacer desde el periodismo de investigación es instalar los temas relevantes para que funcionen y se puedan avanzar en soluciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. No es nuestro interés dañar a ninguna figura política, ¿no? Estamos medio contra el tiempo, pero alcanzamos a ver para al menos el titular de la otra nota que trajeron importante, a ver si nos hace una bajada de esta también noticia que trajeron en The Clinic. Tiene que ver con la crisis judicial, ¿no? Donde el notario Leiva, el conocido notario Leiva, reveló que ministros Mario Carroza y Antonio Ulloa participaron en plan de ayuda a juez que autorizó espionaje ilegal. Francisco Leiva, el notario de Santiago, que además es dueño del edificio donde funciona el archivo judicial de la capital, hermano también del diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, ¿no? Declaró en calidad de imputado en la causa de la Fiscalía de Valparaíso que indaga tráfico de influencias en el Poder Judicial. Dice la nota que allí señaló que tuvo conversaciones con Mario Carroza, ministro de la Suprema, y con Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Santiago, para ayudar a Juan Poblete, el ex juez acusado de autorizar operaciones de espionaje ilegal del ejército. Leiva aseguró que Carroza le comentó que la situación de Poblete era un problema institucional y que lo mejor era que este último se jubilara, Poblete, ¿no?, para optar al incentivo al retiro de los funcionarios judiciales. Esta historia parte con el juez Poblete, fue el juez que autorizó que la inteligencia del ejército, la DINE, la Dirección de Inteligencia, espiara, le pinchara el teléfono, por ejemplo, al periodista Mauricio Weibel, que investigaba la corrupción en el ejército, en el caso conocido como Milicogate, pero también en esa operación, la operación Poblete, ¿no? Con esa el juez Poblete, también autorizaron la interceptación de teléfono y espionaje a incluso militares que denunciaban la corrupción desde las propias filas del ejército. Esto llama operación topógrafo, ¿no? Exactamente. Esta causa empezó a avanzar, el señor Poblete fue imputado, actualmente la Fiscalía está pidiendo una condena contra él de 20 años de cárcel. Y en el Poder Judicial se armó una operación para ayudarlo, ¿no?, a que se retirara con cierto dinero, que no fuera expulsado, y en ese marco es que Francisco Leiva, el notario, un notario bien poderoso e influyente de Santiago, su notaría actualmente está en Las Condes, le ofrece, dice él en su declaración judicial, la posibilidad de llevárselo a trabajar con él. ¿Y por qué tanta ayuda de Leiva a Poblete? Eso es algo que hay que investigar, pero no era solo Leiva, ¿no? Participó Mario Carroza, ministro de la Corte Suprema, sí, claro. Y nosotros en el reportaje mostramos algunos chats entre el juez Poblete y Mario Carroza. ¿Y qué decían esos chats? Se pedían ayuda y votos cruzados, por ejemplo, para nombrar notarios. Veamos los chats. Veamos los chats. Y nos va a quedar muy claro, mira. Ya, estos son del 25 de enero de 2023 y dice Juan Poblete, ¿no? ¿Qué hay de una propuesta concreta de la que hablaste el año pasado y si sigue en pie? ¿En qué condiciones sería? Y Mario Carroza le responde. Muy corto, Freddy. ¿Sí? Ese es un chat sobre esta posibilidad de trabajo que le ofrecen a Poblete cuando iba de salida en el Poder Judicial. Perfecto. Y ahí entonces le responde Mario Carroza. Eso debería conversarse con Francisco Leiva. Tú, personalmente, yo le preguntaré si se mantiene la oferta en pie. Poblete le dice: pero de él nunca he tenido ese ofrecimiento concreto. Pensé que ustedes lo tenían conversado casi todo. Y Carroza le responde: no. Fue algo que se conversó informalmente porque nunca se supo si tú tomarías o no la decisión de jubilar. Claro, ellos le decían que se tendría que retirar por las buenas del Poder Judicial, que lo iban a echar. Poblete estaba bajo sumario porque se demoraba mucho la dictación de fallo, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la de Copiapó. Y en las conversaciones y la declaración ahora de Leiva revelan que Mario Carroza
participó de este plan para ayudarlo. También el ministro Antonio Ulloa, que es ministro de la Corte de Santiago, que también tiene chat con Luis Hermosilla, está bajo sumario por eso, ¿no? Se repiten los nombres, ¿no?, entre ministros de las Cortes, notarios, donde aparecen como ciertos grupos que se prestan favores cruzados. Ahí estamos viendo a Antonio Ulloa. Ulloa. Favores cruzados para nombramiento de cargos del Poder Judicial, como los notarios, que son cargos muy bien pagados, pero también para ministro de la Suprema. Recordemos que Poblete, hay chats, yo los revelé cuando estaba en CIPER, donde Poblete participa de la campaña para que la ministra María Teresa Letelier llegue a la Corte Suprema, ¿no? Recordemos los chats con Mario Desbordes, sí, claro, con el mismo Mario Carroza. Donde le dice que es de derecha, que es también del sector de ellos, ¿no? O sea, exactamente. Se produce de lado y lado, ¿no? Porque Leiva está más emparentado con la izquierda, al menos por su hermano, que es diputado del PS. Pero lo que vemos en estas como especies de camarillas judiciales es que se mezclan, ¿no? Al parecer no es un tema ideológico, sino un tema de favores. Va más allá de lo ideológico, ¿no? Claro. Donde pongo a alguien para tener llegada con esa persona y que nomine a personas que a mí me interesan en cargos como notario o conservadores de bienes raíces, etc. Sigamos viendo, ¿no? Material que ustedes trajeron en este reportaje. Esta es la declaración de Francisco Leiva, ¿no?, que hace ante Fiscalía. Dice: el encuentro con Poblete Méndez lo comenté con otros judiciales, entre ellos Mario Carroza, manifestándole que me encontraba sorprendido de la situación en que estaba Poblete cuando me lo topé, ante lo cual Mario Carroza me señaló que la situación de Poblete era un problema institucional, ¿no? Y señala, además, le comenté a Mario Carroza que no es lo mismo que un funcionario judicial renuncie que el ser expulsado, y que a mi entender, dada la experiencia de Poblete y previa sanación médica, podría realizar funciones notariales o registrales en el conservador de bienes raíces o en cualquier otra notaría. Yo le comenté al ministro Carroza que podría ser una posibilidad, pero no fue un ofrecimiento concreto para que Poblete trabajara en mi notaría. Claro, aquí, como tú decías, hay una trenza, una triangulación de favores, ¿no? Y sí. En ese momento Francisco Leiva, cuando ocurrió esto con Poblete, estaba como suplente en el conservador de bienes raíces de Santiago. Y tiene una reunión ahí en el conservador donde participa Poblete y también el juez Ulloa, ¿no?, donde están viendo cómo ayudar al señor Poblete con su situación económica. Leiva declara, hay que decir que se abrió una causa judicial, nosotros publicamos esos chats de Poblete el año pasado, se abrió una causa judicial y ahí donde Leiva tuvo que ir a declarar y donde contó todo esto, ¿no?, donde este como plan de ayuda al señor Poblete. ¿Por qué había que ayudarlo? Leiva dice que porque lo conocía, le tenía cariño y lo veía en una muy mala situación de salud. De puro cariño, eso. Oye, claro, ¿y qué situación está Carroza dentro de la Suprema? Mario Carroza está bajo sumario de la Corte Suprema. Él mismo como que se autodenunció, ¿no?, y dijo en la Suprema que tenía chat con Luis Hermosilla y que lo investigaran. Ese sumario está activo. Y también está siendo investigado penalmente en una causa que tiene la Fiscalía, que es una arista del caso Hermosilla que se está investigando en la región de O'Higgins. También por sus intercambios con Luis Hermosilla que hasta ahora no se han hecho públicos. Ya. Misma situación de Antonio Ulloa, el ministro de la Corte de Santiago, también sumariado por su chat con Hermosilla y bajo investigación penal en la región de O'Higgins. Oye, la declaración que también se lee en la nota de ustedes, que dice que Leiva que vio en condiciones de disociado también al mismo juez, juez Poblete, ¿no? Claro, dice que se lo encontró en el centro de Santiago y que Poblete estaba desasiado. Desasiado, disociado y... Claro, y que estaba muy mal. Y con delirios de persecución, dice acá, mira. Claro, que estaba paranoico. Claro, dice, señalándome que todo el mundo estaba en su contra. Eso es lo que declara Leiva. Y es la explicación de Leiva por qué quiso ayudarlo. Porque dijo que lo vio muy mal, ¿no? Ya, es como si hubiesen sido amigos de antes, entonces. Como que nadie ayuda tanto a una persona que no conoce, ¿no? Sí, en su declaración, nosotros la leímos completa, él dice que lo conoce desde que Leiva ingresó al Poder Judicial, que ingresó hace un par de décadas, al menos, ¿no? Entonces sí. Bueno, pero el juez Poblete, él dice que era como un pobre caballero que estaba muy dañado, pero Poblete era un hombre importante. Exacto. Que era quien tenía que, por turno, financiar las operaciones de inteligencia del Ejército, ni más ni menos, no solo las del Ejército en Santiago, también las de Carabineros, la PDI y otras agencias de inteligencia, ¿no? Por él pasaban las autorizaciones para poder espiar el teléfono de una persona, para poder hacer seguimientos, para poder obtener información secreta, por ejemplo, del periodista Mauricio Weibel, ¿no? Muy cercano también al mundo militar, o sea, hay fotos del vestido militar. O sea, nosotros descubrimos, lo publicamos también en CIPER hace un tiempo, que cuando se empieza a hacer público este escándalo de la operación Topógrafo del espionaje ilegal, el Ejército lo incorpora a Poblete como reservista, estos cursos de reservista VIP, que se le llama, y Poblete va, tiene fotos, lo llevan a los cuarteles, tiene fotos disfrazado de militar, vestido de militar, etcétera. Nico, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido. Siempre invitadísimo para hablar de periodismo e investigación dentro de este Lean Ciudadano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay que decir que los reportajes que vimos recién los construimos junto a Gabriela Pizarro, Nicolás Serpa y Benjamín Bravo, que son también parte del equipo de investigación en The Clinic. Muy bien, saludo grande al equipo de investigación de The Clinic. Gracias, que estén muy bien.